Serial Experiments Lain. Una serie surrealista que, sin lugar a dudas, todos estamos de acuerdo que estuvo excesivamente adelantada a su época. Sin embargo, en una era donde el fin de milenio era algo próximo, todos comenzaron a teorizar sobre el futuro. Los fines de los 90 fueron grandes épocas de descubrimiento, pero Serial Experiments Lain fue un paso más allá e intentó imaginarse una sociedad completamente conectada y dependiente de la red, hilando en su argumento los problemas de identidad de los adolescentes, la pronta exposición a la web, que es la realidad, la importancia de diferenciar realidad de ficción y la virtualidad del plano físico, existencialismo, teología, y un muy largo etcétera. En este iceberg de información pretendo explicar los conceptos y elementos más confusos presentados dentro de la serie al público que haya visto la serie casualmente, como las teorías más locas e inextricables que llevan la serie un paso más allá del análisis superficial, así como datos curiosos y los proyectos que Lain influyó. Eso sí, quizás veo importante advertir que Serial Experiments Lain es una serie que, si tienes predisposición a comportamiento esquizoide o disociativo, puede crear una barrera más grande entre la realidad y la ficción, o hacer que las confundas, debido a la cantidad de elementos existencialistas que presenta, por lo que debe ser vista con precaución por personas susceptibles a absorber información o la personalidad de personajes ficticios, y solo quizás las teorías e información en este iceberg contengan ese mismo elemento disociativo. De momento déjense llevar por el intrincado universo informográfico de Serial Experiments Lain. Todos amemos a Lain, y comencemos este iceberg. Capa 01. Superficie. Duet es el nombre de la melancólica canción que sirve de opening para la serie, compuesta en 1996 por Jasmine Rodgers, cantante del grupo de rock británico Boa, para un álbum llamado La Carrera de los Mil Camellos, el cual sería el primer álbum de estudio de la banda. Originalmente el álbum fue publicado exclusivamente en Japón, adquiriendo éxito cultural en el país, pero pronto alcanzó popularidad internacional y fue publicado en todo el mundo en 2001 bajo el nombre de Crepúsculo. La canción en sí misma posee un subtexto filosófico existencial, que puede entenderse desde el punto de vista de una persona dándose cuenta de la realidad de una relación tóxica hasta el proceso de descentralizarse y perder noción de lo que es real y lo que no. Como dato, un duvet es una funda para los edredones que lo ayuda a mantenerse limpio por más tiempo. Los pijamas de oso son algo presente especialmente en los primeros capítulos de la serie, desapareciendo lentamente llegando a la mitad de la serie. Dentro del fandom de Serial Experiments Lain, se ha convertido en una especie de meme, sin embargo, en el contexto de la serie se entiende que los pijamas de oso, o en general, la ropa infantil con dibujos o forma de oso, son una suerte de mecanismo de defensa que la protagonista utiliza para hacer frente a situaciones intimidantes, como, por ejemplo, la primera vez que utiliza su ordenador Navi, o cuando habla con su padre para que le prepare el nuevo Navi. En sí, los pijamas funcionan como un escudo del mundo exterior. Antes de la creación de Lain, Chiaki Konaka trabajó en una novela visual llamada Alice in Cyberland. La sinopsis de la historia nos cuenta que en un futuro donde el internet ha crecido enormemente, se creó un mundo digital con 8 niveles donde las personas conviven a diario. La protagonista, Alice Minazuki, es la hija de uno de los desarrolladores del sistema, el cual otorgó a su hija el dispositivo Full Dive, el cual le permite ingresar a los niveles más profundos de Cyberland, niveles a los cuales solo altos mandos del gobierno tienen acceso. Junto a sus amigas, Rena y Yuri, forman Alice 3, un grupo con la misión autoimpuesta de mantener el orden y la paz en Cyberland cuando comienzan los ataques de un grupo de ciberanarquistas de Europa del Este, los cuales han comenzado a borrar datos de empresas, bancos, e incluso las memorias de las personas.
La obra fue ampliamente inspirada de Alicia en el País de las Maravillas, y Lane propiamente se vio inspirado de Alice in Cyberland y Alicia en el País de las Maravillas, compartiendo temáticas como los circuitos de 8 niveles y los nombres de varios personajes, así como un futuro pseudo cyberpunk donde el internet se ha vuelto en una constante en la vida de las personas, así como los mundos virtuales. Además de esto, una de las preguntas que se hace Lane en la serie, ¿dónde está la verdadera yo?, o la frase, yo soy y yo, son dichas varias veces por la propia Alicia en el libro cuando intenta explicarse a sí misma y es incapaz, arguyendo que no es la misma ella que la de esa mañana o el día anterior. Serial Experiments Lane es una serie que no usa terminología técnica para perder al espectador en palabrería sin sentido con el fin de excusar el funcionamiento de su tecnología, siendo los creadores bastante conscientes de cómo funcionaba el mundo de los ordenadores en los 90s, en particular, Chiaki Konaka era fan de las computadoras Apple y Macintosh, creándose la mayoría de los efectos de la serie en estas computadoras. A lo largo de la serie se pueden encontrar una enorme cantidad de referencias a Apple. Para empezar, el propio nombre de los ordenadores, Navi, es una referencia al navegador de conocimiento ideado por John Scully, el CEO de Apple desde el 1983 hasta el 1993, del mismo modo, el viejo Navi infantil de Lane está visualmente inspirado en un ordenador Mac elaborado por el 20 aniversario de Macintosh, el cual poseía una pantalla LCD y una capacidad de procesado altamente funcional para la época. Otra referencia visual es la computadora de Alice, la mejor amiga de Lane, el cual luce idéntico a un iMac. Casualmente, dentro de la serie la compañía encargada de la manufacturación de ordenadores Navi y los sistemas operativos ocupa el nombre de Tachibana Laboratories. En Japón, el Tachibana es una variedad de mandarina llamada naranja Tachibana, de este modo el nombre de la compañía siendo el de una fruta emula al de Apple Macintosh. Una referencia vista al final de cada episodio es el color de las letras en rojo y azul del To Be Continued. El motivo por el que las letras siempre se ven coloreadas de esa forma es por el logo de la compañía Bill Incorporated, compañía la cual fue fundada por un ex ejecutivo de Apple. Estas no son todas las referencias a Apple en Lane, pero con esto pueden hacerse a una idea y buscar más cuando vuelvan a ver la serie. Phantoma es un videojuego de rol multijugador masivo online, popular entre los niños y adolescentes. El juego consiste principalmente en el farmeo de experiencia mediante el combate contra monstruos y otros jugadores. Durante la serie queda implícito que al descargar el juego mediante un servidor ilegal, es decir, pirateándolo, los jugadores experimentaron un episodio en el que la realidad y el Wired comenzaron a fusionarse, ocasionando así la muerte de varios jugadores los cuales no podían escapar del juego, provocando al menos un suicidio y el asesinato de una niña. El mismo fue hackeado por un grupo de hackers, aprovechándose de un agujero en el protocolo, conectándolo a otro juego popular entre niños, de preescolar con el fin de llamar la atención sobre los sucesos que ocurren dentro del Wired y la nula distinción entre realidad e internet. El mismo juego es en realidad una tapadera utilizada para poner a prueba una tecnología llamada Kips, la cual cosecha la capacidad psíquica de los niños. Es a través de esta tecnología por la cual los hackers logran borrar los límites entre realidad y virtualidad, creando en uno de los capítulos una figura de Lane gigante en el cielo durante unos breves segundos. En el minuto 19 con 30 segundos del capítulo 6 puede verse claramente en un medidor de presión una URL a un sitio web Mavius.co.uk. Aunque uno podría pensar que este sitio ya no existe, la realidad es que si buscas Mavius.co.uk puedes encontrarte con un sitio web estático con imágenes de Lane y frases superpuestas, diseñado para asemejarse a la apariencia de la Wired en la serie. La página funcionaba como un proyecto de tablón de imágenes en las cuales los usuarios podían colocar hasta 10 líneas de texto por vez, cada línea con un máximo de 48 caracteres. A su vez, podrían colocarse imágenes las cuales quedaban estáticas en el fondo, y cada 10 fotos eran reemplazadas por las siguientes imágenes que fuese a ser subida. El sitio tiene una larga historia desde su descubrimiento, varios usuarios spameando distintos mensajes en ruso, usuarios con tendencias suicidas, entre otras cosas. Aunque quizá la parte más curiosa es el mismísimo creador del sitio web, un hombre que es llamado Tatsuo Truman Taylor, o en su nombre virtual, Monkey Snake.
el cual se ha convertido en objeto de investigación por parte de los usuarios de Mebius.uk debido a su naturaleza misteriosa y al hecho de que casi no existe información sobre este en la red. El Axela es un tipo de nanomáquina que causa una aceleración en los procesos cerebrales a 12 veces su capacidad natural. Su funcionamiento consiste en que la máquina oscila a una frecuencia particular que causa la secreción de neurotransmisores que influencian la percepción del tiempo del consumidor, ocasionando la sensación de que el mundo se mueve mucho más lento a causa de la nueva velocidad de cálculo del cerebro. Los efectos duran un día, tras lo cual desaparece del organismo. En la serie, Axela parece causar mucho más que la aceleración del cerebro, pues en el segundo capítulo se puede ver como una persona que lo consume comienza a tener una percepción alterada de la realidad más allá del tiempo, observando a Lane más allá de su forma física e interpretándola como la Lane del Wire, implicando que la máquina puede producir estados expandidos de conciencia. Se teoriza que los efectos del Axela pueden causar que el cerebro de las personas se mueva a la misma velocidad del Wire, provocando una fusión ilusoria entre ambos mundos. El navegador de conocimiento, conocido como Navi, son computadoras de alta potencia diseñadas para acceder al Wire con facilidad para cualquier persona. Existen multitud de modelos de Navi, encontrándose los modelos infantiles para familiarizar a los niños con la tecnología de manera sencilla para que no tengan que aprender a usar los ordenadores en la adultez, y los Navis de escritorio, preparados para acceder directamente al Wire nada más ser conectados. Además de la utilización de mouse y teclado, los Navis tienen reconocimiento de voz por el cual se le puede ordenar que haga acciones sencillas, como buscar información en la red o leer los mensajes de mail a través de un software sintetizador de voz. Los mismos pueden ser ampliamente modificados a gusto de los usuarios. El tercer modelo se presenta como un ordenador portátil, en el cual el sintetizador de voz y teclado se ven reemplazados por un lápiz táctil con el que interactuar con la interfaz táctil. Probablemente el nombre viene del navegador de conocimiento, descrito por John Scully en su libro llamado Odisea, una predicción de cómo serían los ordenadores de Apple en el siglo XXI. Las visiones de Scully estuvieron casi del todo acertadas, sin embargo, el modelo ideal de navegador de conocimiento nunca pudo ser precisamente aplicado. Plaintalk es el nombre colectivo de varias tecnologías de síntesis y reconocimiento de voz desarrolladas por Apple en 1990. El resultado fue implementado como componente estándar en la mayoría de sistemas y modelos de la serie Macintosh Quadra desde 1993. ¿Qué tiene esto que ver con Lane? Pues en concreto, el texto a voz de los sistemas operativos Mac posee una voz sintética llamada susurro, la cual es la que presenta cada capítulo de Lane. Poco después de la emisión del último episodio, los creadores de la serie publicaron un videojuego para PlayStation llamado Serial Experiments Lane, el cual consiste en una historia alternativa de la serie, la cual consiste principalmente en Lane yendo a terapia para entender la naturaleza de su enfermedad mental y alucinaciones. El juego presenta 3 suicidios gráficos, 2 asesinatos, desnudos de menores de edad y personajes siendo afectados por una variedad de trastornos psicológicos extremos. A pesar de esto, el juego nunca una clasificación por edades, a pesar de su crudeza y brutalidad. El gameplay del juego consiste únicamente en desbloquear fragmentos de información, vídeos, audios y texto, con virtualmente ningún tipo de puzzle para desbloquearlo. En esencia, el juego se acerca a la naturaleza de una novela visual, asemejándose al concepto de Her Story, donde el jugador debe ubicar las piezas de información y ordenarlas para conseguir un sentido lógico de ellas. Durante las cinemáticas del juego se puede ver cómo Lane pasa de ser una joven risueña y feliz a una persona infeliz y esquizoide, acabando en un violento y gráfico suicidio frente a su forma de diosa del Wire, la cual está presente a lo largo de todo el juego como personaje principal. Aunque el consenso general considera que el juego se trata de una historia alternativa inconexa a la serie, otros consideran que los eventos del videojuego preceden a los de la serie.
Traigo. Lane tiene TID. El trastorno de identidad disociativo se trata de una condición psiquiátrica que provoca que una persona presente más de una personalidad. También fue conocida como el trastorno de la personalidad múltiple, pues la condición causa que la mente de la persona afectada por el trastorno se vea marcadamente dividida, resultando en la creación de identidades diferentes para afrontar episodios traumáticos. Aunque no se comprende en su entereza a día de hoy, el consenso general propone que el disparador para el trastorno suele ser un evento traumático de la infancia que rompe el desarrollo lineal de la personalidad del infante. A lo largo de Serial Experiments Lain, los problemas de identidad de la protagonista son una constante, preguntándose dónde está su verdadero cuerpo o su verdadera mente. Incluso las personas confunden a Lain por la marcada distinción de sus rasgos dentro y fuera del Weyret. Específicamente hablamos de 3 alter egos. La Lain del mundo físico es infantil e introvertida, es la que se ve en la escuela hablando con su familia usando pocas palabras. En el Weyret, Lain presenta una personalidad fría y confrontativa, fuerte y directa, aún conservando su empatía. La última personalidad presente es la malvada, la cual hace todo a su alcance para lastimar a Lain psicológicamente o a sus amigas. El personaje fue escrito para presentar estas personalidades distintivamente marcadas de tal modo que el nombre de cada una de estas personalidades en los guiones era escrito de distintas maneras, ocupándose los kanjis, el katana y el romaji, para diferenciarlas. Probablemente el momento más determinante donde se ve su trastorno es cuando los hombres de negro llevan a Lain frente a su jefe, el cual la confronta con respecto a su familia y su propia identidad, cambiando de la Lain introvertida a la confrontativa frente a ellos. Caballeros del cálculo lambda barra oriental. En la cultura hacker, los caballeros del cálculo lambda es la denominación que se le otorga a un grupo semificticio de hackers expertos en Lisp, el segundo lenguaje de programación de alto nivel más antiguo existente. El nombre se deriva del cálculo lambda, un formalismo matemático en el que el Lisp está conectado, haciendo referencia a su vez también a los caballeros templarios. En Serial Experiments Lain existe un grupo que ocupa el seudónimo de los Caballeros del Cálculo Oriental, los cuales utilizan sus habilidades y conexiones para manipular el Weyret influenciados por Masami Airi, el autoproclamado dios del Weyret. El grupo fue reunido por Masami Airi para ganar validez como deidad del Internet, convenciéndolos de su naturaleza omnipotente y utilizándolos en su plan final para utilizar a Lain como entidad que borre por completo la barrera que distingue la realidad de la virtualidad. Son los causantes de la mayoría de incidentes en los que la realidad y el Weyret se ven trastornados a lo largo de la serie, como la aparición de una figura de Lain gigante en los cielos, posiblemente la transformación sufrida por Mika, así como son responsables de haber otorgado a Lain un chip Psyche para amplificar su poder sobre el Weyret. La serie es pro-tecnología. Desde un punto de vista estrictamente progresista en lo que se refiere a tecnología, Serial Experiments Lain presenta un mundo en el cual la realidad virtual emula perfectamente al mundo físico, las drogas se han convertido en nanomáquinas que aceleran la productividad humana, los ordenadores pueden ser mejorados de manera virtualmente infinita, y todo el mundo tiene fácil acceso al Internet así como a la tecnología y su entendimiento. Ignorando sucesos como el experimento de Kensington, la propia filosofía de uno de los personajes principales es que la humanidad ya no puede evolucionar, y para dar el siguiente paso evolutivo, deben mejorar todavía más la tecnología. Si solo tomamos los avances tecnológicos, la serie parece tener una postura claramente a favor de la tecnología. Lain predijo Anonymous. La etiqueta de anónimo simplemente significa que aquel que realiza un hilo, una publicación o lo que sea no tiene una identidad, no tiene un usuario registrado, por lo que es literalmente anónimo. Sin embargo, con el aumento en popularidad de los tablones de imágenes, la idea de Anonymous como un colectivo de individuos sin nombre se transformó en una idea memética, pasando a la posteridad como un poderoso grupo de hackers anarquistas o ciberterroristas.
De manera retroactiva se creó un grupo de hacktivistas ocupando la identidad colectiva de Anonymous para planear ataques de denegación de servicio, distintas protestas, y exposición de información políticamente sensible. Los orígenes del colectivo pueden remontarse a inicios de la década del 2000, hasta Aubrey Cottle, quien fue de los pioneros en ocupar la identidad de Anonymous en 4chan y Something Awful junto a un grupo de hackers para atacar otros sitios web. Ahora volvamos a Serial Experiments Lain, la serie de 1998 donde un objeto central de la trama es la existencia de un grupo de hackers que actúan bajo identidades anónimas que se ocupan de realizar ataques a gran escala, producir tecnologías ilegales, y alterar el orden mediante ataques organizados a través del anonimato que proporciona el Wired. Anonymous fue la primera superconciencia basada en Internet, sin embargo, Serial Experiments Lain ya había planteado la posibilidad de la existencia de un grupo de dicho calibre varios años antes. Tecnología futurista / predicción tecnológica. A lo largo de la serie la tecnología que se observa es considerablemente más avanzada que la conocida a fines de los 90s, viéndose gafas de realidad virtual, mundos Morb masivos en 3 dimensiones, nanomáquinas funcionando como estimulantes cerebrales, inteligencias artificiales autorreplicantes, la capacidad de encarnarse dentro del Internet, los celulares táctiles, proyección holográfica, análisis molecular de la estructura del genoma humano, la creación de vida de la nada como lo es Lain un homúnculo, etc. Además de la tecnología futurista, la cual es muy acertada, también predijo fenómenos como Anonymous, la transmisión en vivo a través de cámaras web, las celebridades de Internet como la propia Lain, que es venerada o conocida incluso por los niños, la insensibilización a la violencia debido a la larga exposición a la misma escala global mediante el Internet, y podríamos continuar con las consecuencias sociológicas de la larga exposición al Internet, pero creo que el punto ha quedado demostrado. Lain predijo con una certeza impresionante cómo cambiaría una sociedad basada en Internet como es la actual a una escala social. El cabello de Lain. El peinado de Lain es muy característico dentro de un mundo donde los diseños de los personajes son tan mundanos y sencillos, llamando la atención por su rareza. Según Yoshitoshi Abe, se le ocurrió hacerle ese peinado tras imaginarse a Lain cortándose el cabello ella misma y haciendo una coleta de los restos del cabello cortado, agarrado a su peinado como una extensión a través de un broche en forma de X. En el videojuego se dice algo muy interesante respecto al peinado. Cuando Touko, la terapeuta, pregunta a Lain por qué utiliza ese estilo, Lain le responde que de ese modo lo que entre por la derecha no puede salir por la izquierda. Aunque no está claro a qué se refiere con esta declaración, la idea general podría querer transmitir que Lain no quiere que las voces escapen de su cabeza, o quizás, funcionando su peinado como una suerte de amuleto. El Wired. El Wired es en Serial Experiments Lain lo que el Internet es para nosotros. En la serie, la red funciona como una realidad que es continua con el mundo real, y puede sobreponerse a este, planteándose la cuestión de la subjetividad de la realidad. La percepción que tenemos del mundo es a causa de la información que recibimos, y el Wired es un sistema de transmisión de información que cambia la percepción de la realidad que las personas tienen, provocando así distintos niveles de alucinación colectiva. El Wired funciona como un medio para hacernos preguntar si la realidad lo es porque es lo que experimentamos a través de nuestro cuerpo físico o si la realidad no es más que un concepto informático maleable a través de la percepción de la información que poseemos. Hombres de negro. Los hombres de negro son utilizados por la cultura alternativa de las conspiraciones para explicar cómo los fenómenos anómalos son silenciados por una agencia gubernamental encargada de investigar lo que está fuera de lo común o alterando la realidad. En Serial Experiments Lain los hombres de negro son 2 individuos que investigan a la familia Iwakura, los cuales declaran que no necesitan de un dios del Wired, para ello se encargan de la ejecución de los miembros de los Knights e intentan neutralizar a Lain según las órdenes de su jefe, un hombre que trabaja para los laboratorios Tachibana, manufacturadores de los ordenadores Navi. Copland 2.
Copland 2 es el sistema operativo usualmente hallado en los Navis, desarrollado por Tachibana Laboratories, el mismo funciona mediante reconocimiento de voz. Está inspirado en el sistema operativo del mismo nombre diseñado por Apple para las computadoras Macintosh entre 1994 y 1996, Copland. Originalmente se planeaba que Copland reemplazase al sistema 7, introduciendo memoria protegida, funciones multitarea entre otras funciones añadidas a la vez que mantuviese compatibilidad con las aplicaciones Mac existentes. Sin embargo, el proyecto fue un fracaso que entró en un infierno creativo. Tras el cancelamiento de Copland, Apple adquirió el sistema operativo Next Step. The Nightmare of Fabrication. The Nightmare of Fabrication es un manga de un solo tomo basado en la continuidad del videojuego de Serial Experiments Lain. Aunque técnicamente la historia ocurre en la continuidad del videojuego, también implica elementos de la serie. Principalmente la capacidad de Lain para reescribir los recuerdos de las personas y la existencia de Masami Eiri como un pseudodios. En el tomo, Lain se encuentra desesperada en su habitación pensando en cómo probar su propia existencia a través de los recuerdos de las personas que la rodean, viendo todos sus lazos con sus amigos borrarse, con la desesperación de Misato, su amiga imaginaria y el abandono de su padre. La historia pone en duda la estabilidad de los recuerdos y su fiabilidad como evidencia de la existencia de las personas. La propia Lain cree que el aislarse de la sociedad y las personas causará que deje de existir, sea bien en un sentido estrictamente literal, pensando que sin personas que puedan corroborar que existía, dejará de hacerlo, o en el sentido de que el aislamiento la llevará al mismísimo suicidio. Lain entonces modifica a su perro de peluche de toda la vida, Baekchan, convirtiéndolo en un autómata que le dará su propio nombre. Esto significa para Lain que puede construir cualquier cosa. Puede construir a sus amigos, a sus padres. Ella puede crear algo que demuestre que exista a través de las memorias de sus creaciones. Cuando Baekchan se rompe, Masami Eiri aparece, otorgándole a Lain un nuevo Baekchan, y comienza a apuntar al hecho de que no es la primera vez que Baekchan se rompe, y que ha reescrito sus memorias varias veces en orden para escapar de la culpa o la realidad. Tras provocarle un ataque de ansiedad con respecto a su propia identidad y la validez de sus recuerdos, Lain despierta de lo que cree que fue una pesadilla. Sin embargo, al ver el collar de Baekchan en el suelo, se da cuenta de que aquello podría haber sido más que un sueño. Siguiendo la máxima de Eric, todo lo que no pueda ser recordado nunca pasó, por lo que entierra el collar y borra el hecho de que alguna vez tuvo esa pesadilla. Enterprise. Capa 03 Alternativa. Despera se trata de una serie escrita por Chiaki Konaka y Yoshitoshi Abe planeada para ser dirigida por Ryutaro Nakamura, director de Serial Experiments Lain, pero murió antes de que la serie comenzase su producción. Actualmente solo existe una novela gráfica publicada desde julio de 2009 hasta julio de 2010, la cual centra su trama en el año 1922, con una chica de 12 años llamada Ein, la cual crea aparatos tecnológicos de alto calibre a pesar de su nulo conocimiento científico, entre ellos monitores que proyectan profecías, las cuales son vendidas al gobierno japonés para conseguir fondos para los proyectos de Ein. Debido a la muerte de Nakamura, el proyecto se estancó, y hasta 2021 no se tuvieron mayores confirmaciones del estado de la serie, confirmándose finalmente en abril del 2021 que habían hallado un nuevo productor, y que debido al paso del tiempo, la trama se había reestructurado por completo. Actualmente no se tienen más detalles de si la serie continuará el rumbo de ser una suerte de precuela o secuela de Serial Experiments Lain.
En el episodio 4, sobre el minuto 21:20, durante la escena final del capítulo donde los hombres de negro están observando a Lane, esta los expulsa devolviendo un ataque que destroza el dispositivo de uno de los hombres de negro. Durante la secuencia se puede observar que una de las computadoras lleva la etiqueta HAL 5000. El nombre es una referencia a la inteligencia artificial HAL 9000 de 2001, Una odisea en el espacio, una película de culto dirigida por Stanley Kubrick en 1968, la cual fue galardonada por su realismo científico, su función multitemática, explorando temas como la evolución humana, la tecnología y la inteligencia artificial, así como por sus efectos especiales. HAL 9000 en particular es una inteligencia artificial heurística la cual fue diseñada para cumplir sus objetivos sin dejar lugar a ningún tipo de duda, eliminando a todos los que son escépticos a ella. No me extenderé mucho en este punto porque ya he hecho un vídeo de media hora explicando toda la historia de Tsuki, pero en resumen, un usuario en 4chan creó un culto basado en la imagen de Serial Experiments Lane, utilizando la trama e historia de otra serie. Según el usuario, nuestro mundo es solo un sistema más en un multiverso de sistemas el cual está agotando la energía que mantiene al multiverso funcionando. Según este punto, el mundo de Lane funcionaría igual, como una serie de sistemas controlados por megacorporaciones. En la provincia de la mente lo que uno cree que es verdad o llega a serlo solo dentro de ciertos límites. Estos límites se encuentran experimental y experiencialmente. Cuando se encuentran así, estos límites resultan ser más creencias que se deben trascender. En la provincia de la mente no hay límites. Esta es la máxima bajo la que el neurocientífico, psicoanalista, filósofo y psiconauta americano, John C. Lilly, vivió y llevó a cabo sus investigaciones. La propia frase puede ser aplicada a Serial Experiments Lane, pues los límites de la realidad son una constante a lo largo de todos los episodios. Entre sus mayores aportes se hallan los tanques de aislamiento sensorial, los cuales funcionan como una terapia de estimulación ambiental reducida pretendida para experimentar sobre la conciencia humana y estudiarla. Combinados con alteradores de la conciencia, John Lilly utilizó los tanques para estudiar los estados alterados de conciencia mediante experimentación con marihuana, ketamina, y LSD, entre otros psicodélicos. Posteriormente Lilly se dedicó al estudio de la comunicación de los delfines, una investigación que tuvo una enorme repercusión cultural, inspirando a autores como Arthur C. Clarke, quien escribió La isla de los delfines, una novela fantástica donde un brillante profesor intenta comunicarse con los delfines y la gente de los mares. Además de la mente humana y la comunicación de los delfines, Lilly también se interesó en la vida extraterrestre, formando parte de la Orden de los Delfines, un grupo de científicos que se dedicaron a debatir las posibles técnicas que podrían utilizarse para intentar detectar evidencia de vida e inteligencia fuera del sistema solar. Todas las investigaciones y tesis de Lilly pueden verse reflejadas de un modo u otro a Serial Experiments Lane, pues entre otras de sus afirmaciones, John Lilly creía en que los sistemas como la red sólida ideada por los humanos eventualmente podría convertirse en una entidad autonómica bioforme, prediciendo un conflicto entre los humanos y esta nueva forma de inteligencia creada a través de los sistemas interconectados de las computadoras. Wired Sound for Wired People toma su nombre de una popular creepypasta y sitio web de fines del 2000 e inicios de la década del 2010, Normal Porn for Normal People. La página funcionaba como un centro de estudio del material pornográfico, siendo el presunto doctor que llevaba la página un hombre que pretendía curar las adicciones pornográficas mediante la exposición a vídeos de carácter finario. El mito nació cuando el sitio web fue dado de baja, se dijo que se presentó un vídeo de pornografía zoofílica donde dos monos rojos mataban a una mujer desmembrándola, y de ahí la caída de la página. En Wired Sound for Wired People se presenta como una página creada por fans y para fans de Serial Experiments Lane, pero la misma tiene varios secretos ocultos para el curioso. La página presenta varios mensajes encriptados, describiendo las características de varios personajes en el Wired, y al propio creador del sitio web, Fawkes. Entre los personajes se hallan el fantasma virtual de Peeping Tom, el cual puede ser visto por los usuarios y los administradores, incapaz de interceptar información sonora y ecos del Wired, y el observador, una entidad que no puede ser vista u oída, siendo su única función la de ser un testigo de todos los sonidos del Wired. En lo que respecta al creador, este se define a sí mismo como un ruido del éter.
La página en sí misma puede entenderse como un método de autoexpresión artística a través del prisma de Serial Experiments Lane, lo que la hace muy interesante para visitarla y experimentar lo que el autor tiene que mostrar de manera personal. El Psyche es un chip adherible a las computadoras Navi, los cuales ayudan al usuario del Navi a poder metaforizarse en el Wired con mucha mayor facilidad, conectando su mente a la red sin necesidad de teclados o ningún tipo de control físico, otorgando un rango completo de acceso al Wired. Si intentásemos averiguar qué clase de tecnología podría asemejarse al Psyche, tendríamos que entrar en el terreno de la parapsicología y hablar de los psiónicos y los radiónicos, los cuales nacen de la fusión entre el poder psíquico y su conexión con la electricidad, debido a estar la actividad cerebral basada en energía eléctrica, aunque actualmente no existe ningún tipo de evidencia de que los psiónicos sean algo verdadero o tomado seriamente fuera de la ciencia ficción, ni siquiera concebido en el campo de la parapsicología. A lo largo de la serie las sombras son utilizadas de manera alegórica, viéndose siempre que la sombra de los postes de tendido eléctrico posee manchas rojas en movimiento. Según el productor, Yasuyuki Ueda, y el diseñador de personajes, Yoshitoshi Abe, los pozos de sangre son una metáfora para representar la presencia del Wired bajo la superficie de la realidad, manifestándose con o sin la intervención de Lane o los Knairs. Esto puede adquirir incluso más significado en escenas como el suicidio de Chisa, uno de los disparadores principales de la serie. Viendo la omnipresencia del Wired en el mundo, Chisa se ve rodeada por la influencia de este mundo alternativo incluso cuando está desconectada. Del mismo modo, todos los personajes proyectan sombras normales, excepto Lane, pues en su sombra siempre pueden verse los pozos de sangre, como si la propia Lane arrastrase consigo la influencia del Wired. Una forma interesante de demostrar una vez más cómo todo está conectado en la serie. Omnipresence in Wired es un artbook de Serial Experiments Lane publicado en 1999, el cual contiene, entre otras cosas, el manga de Nightmare Fabrication y algunas declaraciones de los creadores, entre ellos Abe hablando sobre cómo conceptualizó a Lane, y varias imágenes del videojuego. En 2006 fue republicado, añadiendo sketches, ilustraciones de la capa 2, e imágenes de las capas sin los efectos. El transhumanismo es una constante en casi todas las historias cyberpunk, un movimiento cultural que propone que el humano debe superar los límites naturales biológicos para comenzar una transición hacia un estado de cuerpo superior, modificando el cuerpo mediante implantes biónicos, mejoramiento tecnológico, y la separación de la mente del organismo. En Serial Experiments Lane podemos ver particularmente la filosofía de Masami Airi, el creador del Protocolo 7 y autoproclamado dios del Internet, quien repite a Lane la máxima de que la carne no es necesaria. Según Airi, el humano ha dejado de evolucionar, particularmente, al inicio del episodio 5 se habla de la neotenia, la retención de rasgos juveniles hasta entrada a la adultez, pero a nivel más amplio, Airi divaga sobre que el humano conserva su forma orgánica por el mero placer de la carne, cuando podría evolucionar a un estado donde solo las conciencias y la información existan. De este modo, uno de los varios mensajes y temáticas recurrentes en la serie es el transhumanismo y la evolución alternativa mediante mejoras tecnológicas. La electricidad estática es la acumulación de un exceso de carga eléctrica positiva o negativa en un material conductor o aislante. En la serie se le advierte a Lane que tenga cuidado con la electricidad estática cuando comience a manipular su Navi. Es interesante notar que cuando Mika, la hermana de Lane, se le acerca para preguntarle por qué está vestida así, la imagen es interrumpida por un efecto de estática y la situación parece cambiar totalmente. En el contexto de Lane, la electricidad estática no es una idea de la que le adviertan literalmente. En la serie la electricidad estática podría interpretarse más como otra amenaza para la normalidad y el funcionamiento normal del mundo, cambiando radicalmente la realidad.